Bien. Hare Krishna, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gemala Terrada de Vidasi y hoy vamos a continuar con la lectura de la Bhagavad Gita como parte del colectivo cultural, perdón, Hare Krishna Mar del Plata. Y la semana pasada, bueno, de hecho hace 2 semanas, la semana pasada tuve que cancelar, pero la última vez que nos reunimos, leímos hasta el verso 55 del último capítulo de la Bhagavad Gita, en el que ya estamos en la conclusión, digamos, de esta Bhagavad Gita. De hecho, el título del capítulo se llama Conclusión, la perfección de la renunciación. Entonces, un capítulo en el que Krishna nos quiere como enfatizar la importancia del servicio devocional y al rendirse a Krishna. Y este capítulo, empieza Arjuna haciéndole una pregunta a Krishna acerca de que le aclare un poco más la diferencia entre tener una orden de vida de renuncia, hacer un sannyas, o renunciar a los frutos de la acción, tyaga. Sí que es una palabra en sánscrito, tyaga. Entonces, bueno, empieza toda esta conversación con esta pregunta, este capítulo. Y Krishna nos va a hablar de los ejecutores de la acción, nos habla de bueno, de los diferentes actores, digamos, dentro de una acción, que la acción no es solamente lo que nosotros decidimos hacer. Si se acuerdan, habíamos hablado de los 4 factores de la acción. Luego de eso nos empieza a explicar y habla un poco más de esa kama, cómo se pasa a Nishkama Karma Yoga, ¿sí? Cómo las actividades dentro del universo están de una manera, digamos, también controladas por la naturaleza material, y nos habla de cómo realizar las actividades pese a todo esto, sin apegarnos a los resultados. Y nos habla, ¿te acuerdan? En un momento nos habla de la diferencia entre el libre albedrío y lo que está, entre comillas, predeterminado. También nos habla, ¿se acuerdan cuando hablamos de las modalidades de la naturaleza material? Cómo bajo concepciones materiales, hacer las cosas por deber es en la modalidad de la bondad, ¿no? Y hacer el deber para el Señor Supremo digamos, es como un pasito más, y es de esa manera que alcanzamos la perfección. Y los últimos versos, Krishna nos dice que quien practica Nishkama Karma Yoga obra con desapego, o sea, quien realmente trabaja, realiza su acción, pero haciéndolo como una entrega, como un servicio al Señor, ese es el verdadero desapego. De esa manera se obtiene, uno va desarrollando la modalidad de la bondad, y va obteniendo el conocimiento de que no somos el cuerpo, ¿no? Como que uno realmente lo va realizando. De esa manera uno sigue evolucionando y llega a una plataforma en la que uno puede servir a Krishna con devoción. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Hoy vamos a empezar leyendo desde el texto número 56. Y Burijan Prabhu dice que esta sección de versos del 56 al 60 nos da como un pequeño resumen y nos dice: quien esté en la plataforma de devoción debe trabajar bajo la orden del Señor, dependiendo completamente de Él y estando plenamente consciente de Él. Uno, de tal modo, estará libre del control de las modalidades de la naturaleza material. ¿Sí? Entonces, trabajando, dependiendo de Él, trabajando para Él, siendo consciente de Él, de esa manera realmente uno está libre de cómo nos afectan las modalidades. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a empezar leyendo hoy en el texto 56. Voy a leer el 55 antes de empezar. Voy a leer la traducción como para ponernos un poquito en contexto. Además, porque es un verso muy importante dentro de la Bhagavad Gita. Y después sí, ya vamos desde el 56 leyendo traducciones y significados dados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bueno, voy a empezar con una pequeña invocación. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, verso entonces 55, capítulo 18 de la Bhagavad Gita. Dijimos la conclusión, es el título de este capítulo, conclusión, la perfección en la renunciación. Texto 55. A mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Texto 56. Aunque mi devoto puro está dedicado a toda clase de actividades, bajo mi protección y por mi gracia, él llega a la morada eterna e imperecedera. Significado. La palabra Madhyapashraya significa bajo la protección del Señor Supremo. Para estar libre de la contaminación material, el devoto puro actúa bajo la dirección del Señor Supremo o de su representante, el Maestro Espiritual. Para un devoto puro no hay límite de tiempo. Él está siempre 24 horas al día, dedicado en un 100% a realizar actividades bajo la dirección del Señor Supremo. El Señor es sumamente bueno con un devoto que se dedica así al proceso de conciencia de Krishna. Pese a todas las dificultades, eventualmente Él es colocado en la morada trascendental o Krishna Loka. Él tiene garantizada su entrada ahí. No hay ninguna duda de ello. En esa morada suprema no hay ningún cambio. Todo es eterno, imperecedero y está colmado de conocimiento. Voy a leer de vuelta el verso. Aunque mi devoto puro está dedicado a toda clase de actividades, bajo mi protección y por mi gracia, él llega a la morada eterna e imperecedera. Texto 57. En todas las actividades tan solo depende de mí y trabaja bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional, permanece plenamente consciente de mí. Significado. Cuando uno actúa con conciencia de Krishna, no actúa como amo del mundo. Al igual que un sirviente, uno debe actuar por completo bajo la dirección del Señor Supremo. Un sirviente no tiene ninguna independencia individual. Él solo actúa por orden del amo. Un sirviente que actúa en nombre del amo supremo no siente afecto por la ganancia y la pérdida. Él tan solo desempeña su deber fielmente en términos de la orden del Señor. Ahora bien, uno pudiera arguir que Arjuna estaba actuando bajo la dirección personal de Krishna. Pero cuando Krishna no está presente, ¿cómo se debe actuar? Si uno actúa conforme lo indica Krishna en este libro, así como bajo la guía del representante de Krishna, el resultado será entonces el mismo. La palabra sánscrita matpara es muy importante en este verso. Ella indica que uno no tiene ninguna otra meta en la vida más que la de actuar con conciencia de Krishna solo para satisfacer a Krishna. Y mientras se trabaja de ese modo, se debe pensar únicamente en Krishna. Krishna me ha designado para desempeñar este deber específico. Mientras se actúa de esa manera, lo natural es que uno tenga que pensar en Krishna. Eso es perfecta conciencia de Krishna. Sin embargo, uno debe notar que después de hacer algo caprichosamente, no debe ofrecerle el resultado al Señor Supremo. Esa clase de deber no es parte del servicio devocional del proceso de conciencia de Krishna. Uno debe actuar siguiendo la orden de Krishna. Ese es un punto muy importante. Esa orden de Krishna se recibe del maestro espiritual genuino a través de la sucesión discipular.
Por ende, la orden del maestro espiritual se debe tomar como el deber primordial de la vida. Si uno consigue un maestro espiritual genuino y actúa según él lo indica, se tiene garantizada entonces la perfección de la vida en el plano de conciencia de Krishna. Bueno, este significado es muy lindo porque Prabhupada nos aclara mucho esto, ¿no? Nos ayuda a entender qué significa seguir la orden de Krishna y cómo hacemos si no lo tenemos a Krishna enfrente, como fue la fortuna de Arjuna. Entonces, bueno, acá nos está hablando, ¿no? Algo que de hecho ya hemos visto a lo largo de todo el Bhagavad Gita, la importancia de encontrar una sucesión discipular eh, fidedigna, alguien que venga, que nos comparta las escrituras y la información, no como un capricho, como un deseo de señorearse y de creerse alguien importante, sino que nos comparta la información de acuerdo al parámpara, sin cambiar, sin transgiversar o sin querer hacer una interpretación personal de las escrituras, sino siguiendo lo que los acharyas, lo que los maestros previos eh, fueron haciendo. En este caso nosotros, el devoto puro que seguimos en este caso es Srila Prabhupada. En este caso, Srila Prabhupada, a través de sus libros, está siendo nuestro maestro espiritual, se dice que es nuestro Shiksha Guru, ¿sí? Es el Shiksha Guru de todos. Entonces, bueno, en este caso tenemos que seguir sus instrucciones. A veces uno en la vida, ya en la vida día a día, necesita un poco más de instrucciones, más de claridad o de, eh, sí, especificidad, digamos. Entonces, por eso es importante también encontrar un Diksha Guru, un guru que nos inicie, que nos pueda aconsejar, o aunque no nos iniciemos, por lo menos que nos pueda guiar en nuestro camino, con quien podamos tener un vínculo, hacerle preguntas. Y bueno, eso es algo que, como algunas veces hemos hablado, va apareciendo a medida que estamos listos. Entonces, bueno, mientras tanto, tratando de verlo a Krishna, tratar de entenderlo, tratar de, eh, bueno, de seguir su instrucción de alguna manera. Texto 58. Si te vuelves consciente de mí, por mi gracia, pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso, sin oírme, estarás perdido. Significado. Una persona en estado de plena conciencia de Krishna no se encuentra excesivamente ansiosa de ejecutar los deberes de su existencia. Los necios no pueden entender esa total ausencia de ansiedad. Para aquel que actúa con conciencia de Krishna, el Señor Krishna se vuelve el amigo más íntimo de todos. Él siempre vela por la comodidad de su amigo y él mismo se le da a su amigo, el cual se dedica con mucha devoción a trabajar 24 horas al día para complacer al Señor. De modo que nadie se debe dejar llevar por el ego falso del concepto corporal de la vida. No se debe creer falsamente que se es independiente de las leyes de la naturaleza material o que se es libre de actuar. Uno ya se encuentra bajo el control de estrictas leyes materiales. Pero en cuanto uno actúa con conciencia de Krishna, queda en libertad, libre de las perplejidades materiales. Hay que notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en el plano de conciencia de Krishna se está perdiendo en el remolino material, en el océano del nacimiento y la muerte. Ningún alma condicionada sabe en realidad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero una persona que actúa con conciencia de Krishna es libre de actuar, porque todo lo incita Krishna desde dentro y lo confirma el maestro espiritual. Bueno, creo que las instrucciones y los comentarios de Srila Prabhupada son muy claros. Texto 59. Si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, ¿se acuerdan que el Bhagavad Gita empezó donde Arjuna le decía que, bueno, que en realidad
no sabía si pelear o no, y de hecho suelta su arco para no pelear, y empieza así la Bhagavad Gita, ¿no? Porque le dicen, a ver, enfrente nuestro está toda mi familia, ¿cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a matar a mis maestros como Drona, a mi abuelo Bhishma? Entonces ahí empieza toda esta charla, ¿no? Entonces volvemos a esa pregunta inicial de Krishna, ¿no? Le dice, si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. La naturaleza de Krishna, de Arjuna, en este caso, se acuerdan que él era un kshatriya, un guerrero, digamos, su deber era defender a su pueblo, era, sí, defender a su gente. Entonces, en este caso, bueno, eran dos familias, dos grupos diferentes, y bueno, esa era su naturaleza era un guerrero. Entonces, claro, un guerrero que no pelea, por eso en algún momento Krishna le dice, ¿de dónde te han aparecido estas mezquinas, estas flaquezas del corazón, ¿no? Eh, bueno, entonces, significado. Arjuna era un militar y había nacido con la naturaleza de los kshatriyas. Kshatriyas habíamos dicho que eran los guerreros. Por consiguiente, él tenía el deber natural de pelear. Pero debido al ego falso, tenía miedo de que, por matar a su maestro, a su abuelo y a sus amigos, incurriría en reacciones pecaminosas. También recordemos que esto muestra también el no querer pelear, muestra un corazón compasivo, ¿no? En algún momento explicamos esto ya hace, no sé, casi un año. Muestra como Arjuna tenía un corazón compasivo también al aparecer esto. Bueno, después Krishna lo masea un poquito y le dice que, bueno, que en realidad eso no es compasión verdadera, ¿no? En realidad él estaba considerando que era el amo de sus acciones, como si estuviera dirigiendo los resultados buenos y malos de ese trabajo. Él olvidó que la suprema personalidad de Dios estaba ahí presente, ordenándole que peleara. Así es el olvido del alma condicionada. Wow, o sea, lo que nos está diciendo acá Prabhupada es que nosotros mismos a veces tenemos la instrucción y la guía de Krishna mismo, incluso como hemos hablado ya, como presente la superalma dentro de nuestro corazón. Y aunque Él nos guía, y a veces cuando decimos, esto no me cierra, pero lo hacemos igual, Él nos está guiando, Él nos está dando cierta instrucción, pero a veces nos hacemos, miramos para otro lado, no prestamos atención, ¿no? Em, Como si estuviéramos dirigiendo los resultados y buenos y malos de nuestro trabajo, dice acá, ¿no? Él olvidó, en el caso de Arjuna, que la suprema personalidad de Dios estaba ahí presente, ordenándole que peleara. Así es el olvido del alma condicionada. La personalidad suprema da indicaciones acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y uno solo tiene que actuar con conciencia de Krishna para lograr la perfección de la vida. Nadie puede determinar cuál es su destino, como lo puede hacer el Señor Supremo. Por lo tanto, lo mejor es dejarse dirigir por el Señor Supremo y actuar de conformidad con ello. Nadie debe desdeñar la orden de la Suprema Personalidad de Dios o la orden del Maestro Espiritual, quien es el representante de Dios. Uno debe actuar sin vacilar para ejecutar la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Eso lo mantendrá a uno en una posición segura en todas las circunstancias. Texto 60. Por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones. Pero llevado por el trabajo, nacido de tu propia naturaleza, oh hijo de Kunti, tendrás que actuar de todos modos. Significado. Si alguien se niega a actuar bajo la dirección del Señor Supremo, entonces se verá forzado a actuar sobre la base de las modalidades bajo las que está situado.
Todo el mundo está todo el mundo está bajo el hechizo de una determinada combinación de las modalidades de la naturaleza y está actuando en función de ello. Pero cualquiera que se ponga voluntariamente bajo la dirección del Supremo, del Señor Supremo, se vuelve glorioso. Bien. Texto 61. Y ahora empieza otro grupo de versos. Voy a leer lo que nos dice Gurillan Prabhu y dice que aquí va a hablar de el conocimiento más confidencial, la rendición a la superalma. Pensar siempre en Krishna, volverse el devoto de Krishna, adorar a Krishna, ofrecer todo homenaje a Krishna y así llegar a Krishna. Rendirse a Krishna, no temer las reacciones pecaminosas. ¿Se acuerdan que parte de las razones por las que tampoco Arjuna quería pelear era porque matar, él consideraba que le iba a regenerar reacciones pecaminosas, considerando que matar es una mala acción, ¿sí? Y a lo que Krishna le responde, bueno, en realidad, primero tú no matas, ¿no? Como diciendo, primero no hay a nadie a quien matar porque somos almas eternas. Y segundo, este es tu deber, entonces no es que genera una reacción pecaminosa de la misma manera en que si uno mata aleatoriamente o por capricho, ¿no? Entonces, no es lo mismo las reacciones que pueda tener estas dos circunstancias. Texto 61. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Significado. Arjuna no era el conocedor supremo y su decisión de pelear o de no pelear estaba confinada a su limitado discernimiento. El Señor Krishna instruyó que el individuo lo es todo, no lo es todo. La suprema personalidad de Dios, es decir, el mismo Krishna, en forma de la superalma localizada, se encuentra en el corazón dirigiendo al ser viviente. Después de cambiar de cuerpo, la entidad viviente olvida sus acciones pasadas, pero la superalma, en su carácter de conocedor del pasado, presente y futuro, permanece como testigo de todas sus actividades. En consecuencia, todas las actividades de las entidades vivientes las dirige esa superalma. La entidad viviente obtiene lo que merece y es llevada por el cuerpo material, el cual es creado en el seno de la energía material bajo la dirección de la superalma. En cuanto la entidad viviente es colocada en un determinado tipo de cuerpo, tiene que trabajar bajo el hechizo de esa situación corporal. Una persona que está sentada en un automóvil que se desplaza a alta velocidad va más rápido que otra que está sentada en un auto más lento, si bien las entidades vivientes, los conductores, puede que sean iguales. Asimismo, por orden del alma suprema, la naturaleza material elabora un determinado tipo de cuerpo para un determinado tipo de entidad viviente, de modo que ésta pueda actuar según sus deseos pasados. La entidad viviente no es independiente. Uno no debe creerse independiente de la suprema personalidad de Dios. El individuo siempre está bajo el control del Señor. Por consiguiente, uno tiene el deber de entregarse y eso es lo que se estipula en el verso siguiente. Texto 62. Oh vástago de Bharata, entrégate a él totalmente. Por su gracia conseguirás la paz trascendental y llegarás a la morada suprema y eterna. Significado. La entidad viviente se debe entregar, pues, a la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el corazón de todos, y eso lo va a liberar de toda clase de sufrimientos de esta existencia material. Mediante esa entrega, uno no solo se liberará de todos los sufrimientos de esta vida, sino que al final llegará al Dios Supremo.
El mundo trascendental se describe en la literatura Veda, Rig Veda 1.22.20, como Tat Vishnu Paramam Padam. Puesto que toda la creación es el reino de Dios, todo lo material es de hecho espiritual. Pero Paramam Padam se refiere específicamente a la morada eterna que se denomina cielo espiritual o Vaikunta. En el capítulo 15 del Bhagavad Gita se dice: Sarvasya Chaham Hridi Sanivishta. El Señor se encuentra en el corazón de todos. Así que esta recomendación de que uno se entregue a la superalma que está dentro, significa que uno debe entregarse a la suprema personalidad de Dios Krishna. Krishna ya ha sido aceptado como el Supremo por Arjuna. Él fue aceptado en el capítulo 10 como Param Brahma Param Dhamma. Arjuna ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios y como la morada suprema de todas las entidades vivientes, no solo por su experiencia personal, sino también en virtud de los testimonios de grandes autoridades, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa. Texto 63. Así pues te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto y luego haz lo que desees. Fíjense cómo ahora Krishna ya empieza a darle, o sea, le está dando instrucciones a Arjuna, le está diciendo, actúa de acuerdo, primero desapégate de los resultados y ahora le está diciendo, además sigue la instrucción, bueno, en este caso decía de él, pero también conecta con Paramatma, con Krishna en tu corazón y actúa de acuerdo a eso, ¿no? Pero también después le dice, bueno, pensalo bien, deliberalo y después hace lo que vos desees. Interesante, ¿no? Significado. El Señor ya le ha explicado a Arjuna el conocimiento acerca del Brahma-bhuta. Aquel que se encuentra en la condición Brahma-bhuta es dichoso. Él nunca se lamenta ni desea nada. Eso se debe al conocimiento confidencial. Krishna también revela el conocimiento acerca de la superalma. Eso también es conocimiento Brahman, conocimiento acerca del Brahman, pero es superior. Aquí las palabras yate chasi, tata kuru, haz lo que gustes, indica que Dios no interfiere en la poca independencia de la entidad viviente. En el Bhagavad Gita, el Señor ha explicado en todos los aspectos cómo puede uno elevar sus condiciones de vida. El mejor consejo que se le impartió a Arjuna es el de entregarse a la superalma que se encuentra en su corazón. Mediante el debido discernimiento, uno debe acceder a actuar de conformidad con las órdenes de la superalma. Eso lo ayudará a uno a situarse siempre en el plano de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. La personalidad de Dios le está ordenando a Arjuna directamente que pelee. El entregarse a la suprema personalidad de Dios va en beneficio de las entidades vivientes. No es algo que se hace por el bien supremo. Antes de entregarse, uno es libre de deliberar acerca de ese asunto, hasta donde le permita la inteligencia. Esa es la mejor manera de aceptar la instrucción de la suprema personalidad de Dios. Esa instrucción también viene a través del maestro espiritual, el representante genuino de Krishna. Y acá esto que nos dice Prabhupada es lo que está pasando en el Bhagavad Gita, ¿no? Porque aunque Arjuna era un devoto, ella estaba entregado a Krishna y bueno, lo hice en la Bhagavad Gita a lo largo, de hecho en los primeros capítulos, se entrega a él y le dice que lo instruya. Sin embargo, él hace uso de su inteligencia y también le hace preguntas que se dice que las hace para nosotros, para que nosotros podamos entender e interpretar bien esto. Pero no es que toma la instrucción y no la cuestiona. No, él usa su inteligencia para entender. ¿Sí? Tampoco no es para cuestionar la instrucción, sino para entenderla
y poder después ejecutarla, ¿no? Esa instrucción también viene a través del maestro espiritual, dice acá también. Nuestro maestro espiritual nos puede dar instrucciones y esas instrucciones nosotros tenemos que poder entenderlas, tenemos que poder, que no es una instrucción caprichosa, sino que tiene un sentido y una razón de ser. Claro que a veces los maestros espirituales, y bueno, en este caso Krishna tenía mucho más entendimiento y podía ver cosas que Arjuna no. Entonces, ahí por ahí hay dos cosas que me gustaría mencionar. Cuando uno pide instrucción, antes de pedir la instrucción debe estar seguro que va a poder seguir la instrucción que el maestro espiritual nos dé. Si uno cree que quizás no la pueda seguir, es mejor decir, bueno, no estoy listo por ahí todavía o lista para pedir esa instrucción, porque no es bueno pedir una instrucción y después decir, no, me parece que no me cierra, no la voy a hacer. Sí podemos cuestionarla, podemos preguntarle, pero ¿por qué me decís de pelear? Si en realidad ahí están todos mis parientes, si voy a cometer pecado, si, ¿no? Como que Arjuna resuelve todas sus dudas. Le presenta todas sus dudas a Krishna y Krishna las resuelve, ¿no? Y ahí sí es como se habla el Bhagavad Gita. Entonces, si no estamos dispuestos a seguir la instrucción que el maestro espiritual nos vaya a decir o que nos vaya a dar, es mejor esperar hasta que nosotros estemos listos. Eso, digamos, puede pasar. Y después también es tener fe en que lo que el maestro espiritual que nosotros elegimos, quien queremos que nos guíe, tener fe en que esa persona tiene un conocimiento que nosotros no tenemos, y que la instrucción que nos está dando es para nuestro propio bien, aunque nosotros quizás no siempre lo podamos entender. Entonces es, bueno, tener fe también. Bueno, acá empieza otra sección de versos desde el texto número, sí, no, creo que no, un poquito más adelante, perdón. Texto 64. Como tú eres mi muy querido amigo, te estoy exponiendo mi instrucción suprema, el conocimiento más confidencial de todos. Óyeme hablar de ello, pues es por tu bien. Significado. El Señor le ha dado a Arjuna un conocimiento que es confidencial, el conocimiento acerca del Brahman, y un conocimiento aún más confidencial, el conocimiento acerca de la superalma, que está en el corazón de todos. Y ahora le está dando la parte más confidencial del conocimiento, que solo se entrega a la suprema personalidad de Dios. Al final del 9º capítulo, él ha dicho, Man maná, solo piensa siempre en mí. La misma instrucción se repite aquí para darle énfasis a la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Esa esencia no la entiende un hombre común, sino alguien que de hecho es muy querido por Krishna, un devoto puro de Krishna. Esa es la instrucción más importante que hay en toda la literatura védica. Lo que Krishna está diciendo en relación con esto es la parte más esencial del conocimiento. Y no solo la debe poner en práctica Arjuna, sino todas las entidades vivientes. Entonces, lo que acá Prabhupada nos está ayudando a entender es que en este último capítulo, Krishna ha presentado un conocimiento confidencial, ¿no? que el conocimiento acerca del Brahman. ¿Sí? Habíamos hablado desde el inicio del Bhagavad Gita que hay 3 aspectos de Dios. El Brahman impersonal, ¿sí? Que es el que está hablando acá, el conocimiento confidencial, un conocimiento un poco más confidencial, que es la superalma, de lo que acabamos de hablar, Krishna en el corazón, presente en el corazón de cada entidad viviente, como se le dice Paramatma, y ahora nos va a hablar del conocimiento más confidencial. El conocimiento más confidencial de todos, que es Krishna como Bhagavan, el tercer aspecto, el aspecto Bhagavan. Entonces, el primer aspecto dijimos que era el Brahman impersonal, el segundo era la superalma o Paramatma, y este es el tercero, que es Krishna como una persona, ¿sí? Que se le dice Bhagavan, como la suprema personalidad de Dios. Y aquí dice, ¿no? En el 9º capítulo le dice, solo piensa siempre en mí.
La misma instrucción se repite aquí para darle énfasis a la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Esa esencia no la entiende un hombre común, sino alguien que de hecho es muy querido por Krishna, un devoto puro de Krishna. Esa es la instrucción más importante que hay en toda la literatura védica. Lo que Krishna está diciendo en relación con esto es la parte más esencial del conocimiento y no solo la debe poner en práctica Arjuna, sino todas las entidades vivientes. Texto 65. Y bueno, es un verso muy lindo y muy conocido también. Siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Este verso a mí me encanta, pero además se me pone un poco la piel de gallina porque acá Krishna nos está diciendo a nosotros también, tú eres mi muy querido amigo. En este momento se lo está dando con Arjuna, pero Krishna nos los está diciendo a cada uno de nosotros, ¿no? Que él está deseoso, esperando que nosotros volteemos a verlo, a servirlo, a adorarlo, a ofrecerle una flor, un vaso de agua, ¿no? Él está ahí ansioso de que nosotros querramos, bueno, volver a desarrollar nuestro vínculo con él. Significado. La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe volverse devoto puro de Krishna y siempre pensar en él y actuar para él. Uno no se debe convertir en un meditador oficial. La vida se debe amoldar de forma que uno siempre tenga la oportunidad de pensar en Krishna. Uno debe actuar siempre de modo tal que todas sus actividades diarias estén relacionadas con Krishna. Se debe disponer la vida de manera que a todo lo largo de las 24 horas del día no se pueda sino pensar en Krishna. Y el Señor promete que cualquiera que se halle en ese estado de conciencia de Krishna pura, regresará sin duda a la morada de Krishna, donde se relacionará con Krishna cara a cara. Esta parte sumamente confidencial del conocimiento se le expone a Arjuna por ser el amigo querido de Krishna. Todo el que siga el sendero de Arjuna puede convertirse en un amigo querido de Krishna y obtener la misma perfección que obtuvo Arjuna. Estas palabras recalcan que uno debe concentrar la mente en Krishna, en la propia forma de dos manos que lleva una flauta, el niño azulado de la cara hermosa y las plumas de pavo real en el cabello. Existen descripciones de Krishna que se encuentran en la Brahma Samhita y otras escrituras. Uno debe fijar la mente en esa forma original de Dios, Krishna. Uno ni siquiera debe desviar su atención hacia otras formas del Señor. El Señor tiene múltiples formas, tales como Vishnu, Narayan, Rama, Varaha, etc. Pero el devoto debe concentrar la mente en la forma que estaba presente ante Arjuna. El concentrar la mente en la forma de Krishna constituye la parte más confidencial del conocimiento, y ello se le revela a Arjuna por ser el amigo más querido de Krishna. Texto 66. Otro verso también muy, muy importante y con una extensión muy linda. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Significado. El Señor ha descrito diversas clases de conocimientos y procesos de religión. El conocimiento acerca del Brahman Supremo, el conocimiento acerca de la superalma, el conocimiento acerca de los diferentes tipos de órdenes de vida social, el conocimiento acerca de la orden de vida de renuncia, el conocimiento acerca del desapego, el control de la mente y los sentidos, la meditación, etc. Él ha descrito de muchísimas maneras diferentes tipos de religiones. Ahora, al resumir el Bhagavad Gita, el Señor dice que Arjuna debe abandonar todos los procesos que se le han explicado. Él simplemente debe entregarse a Krishna. Esa entrega lo salvará de toda clase de reacciones pecaminosas, pues el Señor en persona promete protegerlo.
En el capítulo 7 se dijo que únicamente aquel que se ha liberado de todas las reacciones pecaminosas puede emprender la adoración del Señor Krishna. Así pues, quizás uno piense que a menos que esté libre de todas las reacciones pecaminosas, no puede emprender el proceso de entregarse. Para resolver esas dudas, aquí se dice que incluso si no se está libre de todas las reacciones pecaminosas, por el simple proceso de entregarse a Krishna, uno se libera automáticamente. No es necesario hacer un gran esfuerzo para liberarse de las reacciones pecaminosas. Se debe aceptar a Krishna sin vacilación como el Redentor Supremo de todas las entidades vivientes. Uno se debe entregar a Él con fe y amor. El proceso de entrega a Krishna se describe en el Hari Bhakti Vilas 11.676. De acuerdo con el proceso devocional, uno solo debe aceptar aquellos principios religiosos que en definitiva lo conduzcan al servicio devocional del Señor. Puede que uno desempeñe los deberes de una determinada ocupación según su posición en el orden social, pero si mediante la ejecución de su deber uno no llega al plano de conciencia de Krishna, todas sus actividades son inútiles. Todo lo que nos lleve a la etapa perfecta de conciencia de Krishna se debe evitar. Uno debe confiar en que, en todas las circunstancias, Krishna lo protegerá de todas las dificultades. No es necesario pensar en cómo se deben mantener juntos el cuerpo y el alma. Krishna se ocupará de eso. Uno siempre debe pensar que está desamparado y que Krishna es el único fundamento para su progreso en la vida. En cuanto uno se dedica con interés al servicio devocional del Señor, en pleno estado de conciencia de Krishna, de inmediato se libera de toda la contaminación de la naturaleza material. Existen diferentes procesos religiosos y procesos purificatorios por medio del cultivo de conocimiento, la meditación del sistema del yoga místico, etc. Pero aquel que se entrega a Krishna no tiene que ejecutar todos esos métodos. Esa simple entrega a Krishna le evitará una innecesaria pérdida de tiempo. De ese modo, uno puede progresar por completo, instantáneamente y liberarse de todas las reacciones pecaminosas. Se debe estar atraído al hermoso aspecto de Krishna. Su nombre es Krishna porque Él es supremamente atractivo. Aquel que se ve atraído por el hermoso y todopoderoso y omnipotente aspecto de Krishna es afortunado. Hay diferentes clases de trascendentalistas. Algunos de ellos están apegados al aspecto del Brahman impersonal, otros atraídos al aspecto de la superalma, etc. Pero aquel que está atraído al aspecto personal de la suprema personalidad de Dios, y por encima de todo, aquel que está atraído a la suprema personalidad de Dios en la forma del propio Krishna, es el trascendentalista más perfecto de todos. En otras palabras, el servicio devocional que se le presta a Krishna con plena conciencia es la parte más confidencial del conocimiento. Y esa es la esencia de todo el Bhagavad Gita. A los karma yogis, filósofos empíricos, místicos y devotos, se los llama a todos trascendentalistas, pero aquel que es un devoto puro es el mejor de todos. Las palabras específicas que se emplean aquí, ma, shucha, no temas, no vaciles, no te preocupes, son muy significativas. Puede que a uno le intrigue el saber cómo se pueden abandonar todas las clases de formas religiosas y simplemente entregarse a Krishna, pero semejante ocupación es inútil. Wow, este verso es increíble y la explicación de Prabhupada es muy buena. Entonces, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Lo que acá Krishna nos está diciendo no es tampoco deja de hacer todos tus deberes, ¿no? Él los va a liberar de todas las reacciones pecaminosas, Él va a estar ahí, no tenemos que temer, pero tampoco nos está diciendo no hagas tu deber. Eh,
pero nos dice al mismo tiempo, abandona todos los tipos de variedades de religiones. No se está refiriendo solamente a, digamos, a la religión en sí, a ser católico o de alguna otra religión, sino de todo lo que vos haces. Si vos realmente podés entregarte 100% a mí, podés abandonar este otro tipo de responsabilidades. Pero no es fácil estar en ese estado, ¿no? Entonces tampoco tenemos que malinterpretar este verso. Vamos a leer uno más y después me gustaría abrir a preguntas. Texto 67. Sí, texto 67. Este conocimiento confidencial nunca se les debe explicar a aquellos que no son austeros o devotos, o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de mí. Y de hecho, uno de los, dentro de las, digamos, las ofensas a cantar el santo nombre, una de ellas es predicar a personas carentes de fe. Esto en alguna otra ocasión ya lo hemos conversado. Entonces acá eso, no predicar, no hablarle, no compartirle acerca de Krishna, de los conocimientos que tenemos a personas que por ahí o no están interesadas o no tienen fe o no nos preguntan acerca de eso. Ser cuidadoso con eso, ¿no? Esa información acá Krishna nos está diciendo muy confidencial. Entonces tenemos que saber con quién compartirla eh, y también estando atentos a qué personas realmente están en busca de ese conocimiento tan confidencial. Significado. A las personas que no se han sometido a las austeridades del proceso religioso, que nunca han tratado de realizar servicio devocional con conciencia de Krishna, que no han atendido a un devoto puro y especialmente que piensan en Krishna solo como una personalidad histórica o que están envidiosos de la grandeza de Krishna, no se les debe comunicar esta parte sumamente confidencial del conocimiento. Sin embargo, a veces se observa que incluso personas demoníacas que están envidiosas de Krishna, que adoran a Krishna de otra manera, adoptan la profesión de explicar el Bhagavad Gita de un modo diferente para hacer dinero. Pero cualquiera que realmente desee entender a Krishna debe evitar esa clase de comentarios que se le hacen al Bhagavad Gita. En realidad, el propósito del Bhagavad Gita no lo pueden entender aquellos que son sensuales. Incluso si alguien no es sensual, sino que más bien está siguiendo estrictamente las disciplinas que se estipulan en las escrituras védicas, si no es devoto, tampoco puede entender a Krishna. E incluso si uno se hace pasar por devoto de Krishna, pero no está dedicado a actividades conscientes de Krishna, tampoco puede entender a Krishna. Hay muchas personas que envidian a Krishna porque él ha explicado en el Bhagavad Gita que es el Supremo y que no hay nada por encima de él ni igual a él. Hay muchas personas que están envidiosas de Krishna. A ellas no se les debe hablar del Bhagavad Gita, ya que no lo pueden entender. No hay ninguna posibilidad de que las personas infieles entiendan el Bhagavad Gita y a Krishna. Si uno no entiende a Krishna sobre la base de la autoridad de un devoto puro, no debe tratar de comentar el Bhagavad Gita. Leemos una más. 68. Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. Significado. Por lo general se aconseja que el Bhagavad Gita se discuta únicamente entre los devotos, ya que ellos no son devotos, ya que aquellos que no son devotos no entenderán ni a Krishna ni el Bhagavad Gita. Aquellos que no aceptan a Krishna tal como es y el Bhagavad Gita tal como es, no deben tratar de explicar el Bhagavad Gita caprichosamente y convertirse así en ofensores. El Bhagavad Gita se les debe explicar a personas que estén dispuestas a aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se trata de una materia que es solo para los devotos y no para los especuladores filosóficos. Sin embargo, cualquiera que trate sinceramente de presentar el Bhagavad Gita tal como es, progresará en las actividades devocionales y llegará al estado devocional puro de la vida.
Como resultado de esa devoción pura, es seguro que irá de vuelta al lugar, de vuelta a Dios. Bueno, texto 69. En este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él, ni nunca lo habrá. Texto 70. Y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia. Último, ahora sí, 71. Y aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos. Significado. En el verso 67 de este capítulo, el Señor prohibió explícitamente que el Gita se les expusiera a aquellos que están envidiosos de él. En otras palabras, el Bhagavad Gita es solo para los devotos, pero ocurre que a veces un devoto del Señor da una clase pública y no se espera que en ella todos los alumnos sean devotos. ¿Por qué esas personas dan clases públicas? Aquí se explica que si bien no todo el mundo es devoto, aún así hay muchos hombres que no envidian a Krishna. Ellos tienen fe en él como suprema personalidad de Dios. Si esa clase de personas oyen a un devoto genuino hablar del Señor, ello da como resultado que de inmediato quedan libres de todas las reacciones a los pecados y después de eso llegan al sistema planetario en el que se encuentran todas las personas virtuosas. En consecuencia, por el simple hecho de oír el Bhagavad Gita, hasta una persona que no trata de ser un devoto puro obtiene el resultado que se obtiene de las actividades virtuosas. Así pues, el devoto puro del Señor les brinda a todos la oportunidad de librarse de todas las reacciones pecaminosas y de convertirse en devoto del Señor. Por lo general, aquellos que están libres de las reacciones pecaminosas, aquellos que son virtuosos, se dan muy fácilmente al proceso de conciencia de Krishna. La palabra puña karmanam es aquí muy significativa. La misma se refiere a la ejecución de grandes sacrificios, tales como el Ashvamedha Yagya, que se mencionan en la literatura védica. Aquellos que son virtuosos en la ejecución del servicio devocional, pero que no son puros, pueden llegar al sistema planetario de la estrella polar o Dhruva Loka, donde preside Dhruva Maharaj. Él es un gran devoto del Señor y tiene un planeta especial que se conoce como la estrella polar. Bueno, dejamos en el texto 71 y bueno, ahora me gustaría abrir para preguntas y respuestas o comentarios. Ahí veo que también Doris y Facu, Fer se conectaron, bienvenidos. Estaba Luis, pero me parece que lo vi desaparecer. Bueno, no sé si tienen algún comentario, pregunta de estos versos. La verdad es que Prabhupada nos da unos comentarios muy claros, muy buenos. Y bueno, ya estamos en las últimas instrucciones de la Bhagavad Gita, ¿no? Si algún verso quieren estudiar o recordar o aprender, es un verso muy lindo ponerse a estudiar el verso número 66. Lo van a escuchar citado muchas veces por muchas personas, que es el abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Así que bueno, Facu, veo ahí que te abriste tu cámara, no sé si querés hacer un comentario, veo todas las imágenes que tenés ahí, qué lindo. Hare Krishna, Himalata, Hare Krishna, Facu. mis reverencias. Hola a todos los devotos, Hare Krishna. Eh, bueno, muchas gracias por la clase, primero que nada. Llegué un poquito tarde, pero bueno, pude llegar. Eh, yo quería hacer una consulta, quería preguntarle a usted, porque cuando habla sobre la instrucción del maestro espiritual, que si no estamos preparados, mejor no consultarle. Pero ¿cómo, tal vez, o sea, yo me siento preparado para hacer un... Yo digo, sí, estoy comprometido en cumplir cualquier instrucción que me dé maestro espiritual, pero tal vez me dice algo y no lo puedo hacer en este momento.
O sea, a Prabhupada Está le pasó, llevó muchos años llevar su misión a cabo. Entonces, muy cómo buena la sería eso? pregunta y el Uno, ejemplo de Srila Prabhupada es muy bueno también. Acá Facu se refiere a que, bueno, Srila Prabhupada recibió la orden de su maestro espiritual cuando él era joven, de hecho todavía, y su maestro espiritual le dijo que predicara en inglés, ¿no? Porque tenía un buen inglés, entonces le dijo, es importante que vos prediques en idioma inglés en Occidente, ¿no? Y Prabhupada inmediatamente no lo pudo hacer, pero Prabhupada desde aquel entonces ya arrancó, empezó a hacer una revista de vuelta al Supremo, ¿no? Empezó a hacer un montón de acciones que él consideraban que le iban llevando hacia eso, ¿no? Y por eso él siempre tuvo en cuenta la orden de su maestro espiritual y eventualmente la pudo ejecutar. No quiere decir que no la llevó a cabo inmediatamente o que decidió, bueno, no, la voy a dejar para más adelante, sino que en ese momento las circunstancias no estaban dadas para que él lo pudiera ejecutar como finalmente lo ejecutó, aunque él estaba haciendo algunos pasitos para ir hacia ahí, ¿no? Él también recordemos que le había empezado a traducir libros, entonces a veces la orden del maestro espiritual eh, uno no la puede ejecutar inmediatamente, pero siempre la tiene en cuenta y siempre la tiene ahí. Por ejemplo, no sé, les comparto yo algo personal. Una de las órdenes que mi maestro espiritual me dio hace algunos años fue que predicara desde mi hogar, desde mi casa. Y yo siempre trato de invitar a las personas a mi casa y abrir las puertas de mi casa, pero por ejemplo yo ahora estoy en India, no puedo hacerlo, no lo puedo ejecutar. No quiere decir que no estoy llevando a cabo la orden del maestro espiritual, sino que en este momento no es viable y tengo otras instrucciones también de mi maestro para servicios acá. Entonces, eso era un poco lo que quería responder, pero está muy buena la pregunta tuya. Esto es algo, como algo personal, como algo que yo estoy compartiendo personalmente, de que uno tiene que estar, o sea, lo que quise decir es que tiene que estar listo de saber que la que sea la instrucción, uno la va a poder ejecutar. No que la va a poder ejecutar inmediatamente, quizás no, eh, pero sí que la va a seguir. Y que si uno no está dispuesto a darle ese, entre comillas, poder o esa autoridad al maestro espiritual y decir, bueno, lo que me diga lo voy a hacer, a como dé lugar, como hizo Prabhupada después de muchos años, pero él siempre tenía eso en su cabeza, ¿no? Si uno todavía no está listo, es mejor no pedir la instrucción, ¿no? El maestro espiritual no nos va digamos, nosotros tenemos que poder pedir la instrucción y tenemos que poder preguntar cómo podemos ejecutarla, cómo él piensa que sería mejor. O sea, todo eso sí, pero sí, como mi consejo y mi recomendación a lo largo de los años es, uno debe pedir instrucción cuando uno está dispuesto, bueno, en tu caso, como vos dijiste, bueno, vos estarías dispuesto a seguir la instrucción que te den, está buenísimo, y por eso es importante tener fe en el maestro espiritual, eh, y en ese caso vos la estás teniendo, porque vos estás diciendo, bueno, yo le preguntaría y haría lo que me aconseje, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa fe, uno puede abrir la pregunta porque sabe en su corazón que la instrucción que nos va a dar es lo mejor para nosotros también. Gracias, Facu, por la pregunta. Muy, muy buena. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o pregunta. De vuelta les leo mi verso que les dejo para que se lo aprendan. Es un verso cortito, pero muy importante y muy útil. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Texto número 66 del capítulo 18. Bueno, ahí veo que María abrió su cámara. No sé si quieres hacer algún comentario o pregunta. Doris también. Abran. Sí, quería preguntar sobre el texto 63, a ver si es lo que Dale. entiendo, si está bien. Porque en una parte dice, haz lo que gustes, indican que Dios no interfiere en la poca independencia de la entidad viviente. Ahí, ¿se refiere a lo que es el libre albedrío? ¿Sería lo que, Claro, la independencia es eso, es como que ese, ¿te tenemos un acordás que poquito? hablamos? La independencia es que nosotros tenemos, elegimos el bien o el mal, elegimos Krishna o no Krishna. Esa es como la máxima independencia que tenemos, ¿no? Nuestra elección, nuestra Ujú. capacidad de elección.
elijo levantarme temprano o elijo dormir hasta tarde, ¿no? Eso es claro. como, Y ahí es no una va a pequeña interferir, es independencia. como que tenemos, claro. Claro, exactamente. Ah, No bien, interfiere en eso. Después el resto, en realidad también igual hay un montón de... Él no interfiere, pero las modalidades de la naturaleza material nos interfieren. Entonces, por ejemplo, si claro, tenemos si a nosotros nos afecta más la modalidad de Tamaguna, de dormir hasta tarde, y claro. yo cultivo también esa modalidad, las modalidades me afectan, pero Krishna no Ujú, está involucrado ahí. Krishna no bien, está diciendo, no, quédate hasta tarde sí, no, nos sacude la oreja para levantarlos, sino claro. que él no interfiere ahí, esa es nuestra decisión. Ujú, Pero bueno, después como habíamos hablado, ¿no? La vez pasada, tantas cosas nos afectan y nos condicionan eh, que tampoco tenemos tanta libertad, ¿no? Nacimos donde claro, nacimos, en la familia en que nacimos, como que tenemos un montón de limitaciones de acuerdo a nuestro sí. karma y de acuerdo a cómo nos afectan las gunas, las modalidades de la naturaleza material. Claro. Listo, era eso. Gracias. Muy buena la aclaración, María, gracias. No, Doris, ¿querés hacer algún comentario? Ahí veo que Sí, te veo en cámara, qué Hare lindo Krishna. verte. Sí, gracias. La Hare verdad Krishna. que el capítulo 18 es ya un tema de donde ya tenemos que conocer a Krishna y realmente es el capítulo que más me gusta a mí porque la persona que conoce a Krishna ya se entrega, yo sé, pero todavía yo también sé que estoy en el proceso, pero no dar gracias a todos los maestros que siempre a uno le animan a rendirse a Krishna, dándonos ellos un diálogo, tal vez, dándonos también prasadam, los maestros espirituales nos dan prasadam como para acercarnos a ellos. Y eso me vino a la mente, esos recuerdos, a veces nos regalan una guirnalda también, ¿por qué no? Un maestro espiritual de alguna manera nos está también eligiendo, ¿no? Esto de elegir al maestro espiritual y ser elegido. Qué importante esto, ¿no? De que uno pueda realizar ese encuentro y como Srila Prabhupada, digamos, saber que es su maestro, ¿no? Uno desea, uno tendría que anhelar eso, ¿no? En qué momento voy a saber o poder o realizar. Sin embargo, uno está preparándose. Y sabemos que Srila Prabhupada es el maestro espiritual de todos, es el Siksha Guru y eso también me consuela en cierto modo, Mm. pero por eso yo sigo. Y lo que más me gusta aquí es que dice que ya uno lo conoce a él. Y yo creo que Krishna nos conoce también. Y algo quería decir, pero a ver si anoté Justo aquí. eso que decís, Doris, también me viene a pensar de que él no solo nos conoce, sino que además nos quiere así como somos. A veces nosotros mismos no nos queremos así, no nos apreciamos, pero él nos quiere así tal y como somos. Eso siempre es lindo de recordarlo porque nos ayuda también a nosotros a apreciarnos más, ¿no? Con nuestros defectos y con nuestras bondades y nuestros Así que aciertos lindo, gracias. y Sí, eso es no. lo que trabajé mucho, porque yo era muy exigente conmigo misma y eso por ahí me frenaba, ¿no? Materialmente hablando, pero ya. Y acá me surgió una pregunta, ¿no? Que dice que hay que desaprender. Eso es importante también. Tal vez por eso yo no puedo aprender tanto porque hay cosas que me hayan quedado grabadas, negativas tal vez, y eso es lo que uno tiene que desaprender. Esa parte, a ver, ¿podrías explicar un poquito? Gracias, Hare Krishna. No sé dónde está lo de desaprender, pero algo que me vino en base a esto que me decís es, o sea, lo que se dice es que nosotros nosotros tenemos estos samskaras, ¿no? Que son impresiones en la mente, que son como surcos que se han hecho y es como que siempre vamos por ese mismo camino, ¿no? Entonces, lo que me viene como de, entre comillas, desaprender no es tapar ese surco, sino generar un surco nuevo eh, sí, generar un surco nuevo por el que nosotros lo vayamos haciendo cada vez un poquito más profundo. Entonces, si siempre tomamos este camino, hoy tomamos este a conciencia. Otro día, por las modalidades de naturaleza material, vamos a ir al que siempre íbamos, ¿no? Porque es nuestra costumbre. Pero en la medida en que nosotros
y con la inteligencia, con la ayuda de la inteligencia, vamos trayendo a la mente, vamos trayendo nuestra accionar hacia este otro surco, un día de pronto este surco va a ser el que vamos por default, ¿no? Es el surco por el que vamos porque es el que uno va. Entonces este surco y esta impresión de la mente pasa a ser más importante que la anterior. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir, qué sé yo, si mi surco era la satisfacción, ¿no? De encontrar estos pequeños placeres de la vida, o qué sé yo, era la felicidad que me trae comerme, no sé, un helado de un kilo de helado, esto era lo que yo consideraba que era lo que me traía felicidad y lo que me hacía bien. Y de pronto me voy dando cuenta de que no. Entonces, bueno, ese día me aguanto y me como una fruta. Entonces empiezo a hacer otro surco y voy viendo que esto me hace bien, que me sienta mejor, que al día siguiente estoy mejor, que me puedo levantar temprano, que no estoy con dolor de panza. Entonces, esto me ayuda incluso en mi conciencia de Krishna porque entonces me puedo levantar temprano, puedo hacer mi servicio, pero al día siguiente tuve un mal día y me vuelvo a comer un kilo de helado. Entonces, ¿por qué? Porque es el hábito que yo tengo, es el samskara. Ese surco está muy, muy fuerte dentro de mi mente. Estoy poniendo el ejemplo del helado, pero puede ser un montón de otras cosas no tan, eh, o por ahí un poco más intensas, ¿no? Entonces tengo ese hábito, ese surco está muy fuerte, ese samskara, esa impresión en mi mente está muy fuerte. Pero bueno, caigo un día, pero al día siguiente intento no volver a caer. Y hasta que este surco de pronto es mucho más importante y más fuerte dentro de mis samskaras que este otro. Y entonces ahí es como voy, como decías vos, desaprendiendo, y no es que lo otro no lo dejé, no lo tengo ahí porque todavía está en el fondo de mi mente, que ese kilo de helado me genera cierto, entre comillas, placer o felicidad, pero ya sé que esta es mi nuevo camino, ¿no? Entonces es como es un proceso. Gracias, Doris, Sí, gracias por sí, la pregunta, gracias. espero Sí, haber sí. respondido. Y el tema de la envidia también que uno tiene que trabajar, ¿no? Que la envidia no nos permite conocer a Krishna. O sea, cómo dejar la envidia también. eh, ¿Y qué es la envidia? A veces no lo trabajamos. Por ejemplo, la envidia es querer ser mejor, mejor que Dios, o sea, como tú bien decías, o no aceptar la misericordia de Dios también, porque a veces Dios nos perdona y uno sigue pidiendo perdón y eso es que uno no está aceptando, ¿no? La misericordia de Dios, eso me habían dicho también, que eso es como un- uno es orgulloso y envidioso también. Bueno, gracias, Hare Krishna. Gracias, Doris, gracias por tu aporte. Bueno, los dejo por acá entonces, nos vemos la semana que viene. Yo creo que ya la semana que viene estamos cerca de terminar o terminando ya nuestra lectura. Así que bueno, gracias a todos por acompañarme en esta aventura y bueno, que tengan muy lindo, un buen descanso y nos vemos la semana que viene. Chao, Rofer, María, Doris y Muchas Facu. gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por Gracias, Hare sumarte. Gracias. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Hare Krishna. muchas Krishna, gracias. reverencias. Hare Krishna.